Podemos comenzar. Claro que sí, doctor. En el momento que usted guste, yo ya comenzó la grabación correspondiente. Ok. Bueno, lo que ahora vamos a hablar es el expediente clínico y otros documentos médico-legales. No se admite un auditor, o sea, no se conceptualiza o hay una concepción de un auditor que no sepa la norma técnica del expediente clínico. O sea, no se puede admitir. Un gestor de calidad es el responsable, se los dije, en que se haga el buen diligenciamiento, el buen manejo del expediente clínico en su hospital donde trabaja. Pues partiendo que el expediente clínico tiene 4 principios básicos. Primero, que refleja la calidad de la atención médica, la calidad del acto médico, la calidad de atención del equipo de salud en el proceso salud-enfermedad. La norma técnica del expediente clínico es la guía, es la norma que da el manejo como tal del proceso de atención médica en el proceso de salud-enfermedad, valga la redundancia, apegados en la ley. Debemos manejarlo como, obviamente, como el más fiel de sus amigos o el más cruel de sus enemigos. Depende cómo lo manejen. En un proceso de litigio puede ser el más cruel de sus enemigos y si lo han diligenciado de la manera adecuada, va a ser el más fiel de sus amigos. Y algo que es importante, que siempre se los digo, lo que no se ha anotado no se hizo. O sea, lo que usted no ha registrado, no lo ha hecho. Se asume como no lo haya hecho. Así, usted haya hecho, quiera dar 10 explicaciones. Si usted no lo ha registrado, se asume como no se hizo. Ahora, ¿qué objetivos tiene el tener un buen manejo del expediente clínico? Primero, una adecuada comunicación entre los profesionales de salud. O sea, si yo voy y veo la evolución de mi colega o el fisioterapeuta quiere saber cómo ha estado el manejo, la evolución, los diagnósticos para hacer su sesión, para hacer su terapéutica desde el punto de vista del fisioterapeuta, lo mismo. Yo como esta mañana revisé el expediente clínico, la evolución del odontólogo y vi que su terapéutica que yo iba a dar era la similar que la que había prescrito. Entonces hay una comunicación. Se da continuidad al seguimiento del paciente. Obviamente se aumenta la seguridad del paciente. En gestión de calidad estamos unos años medio atrasaditos porque nosotros seguimos hablando de la satisfacción del usuario y a nivel mundial se habla de la seguridad del paciente. Y vemos que ya en gestión de calidad se lo ha visto, pero cuando sigamos con los cursos, vamos a poder ver que ya no solamente se habla de la satisfacción, de la adecuada atención del paciente con mayor calidad, con disminuyendo los menores riesgos, no. Se habla de seguridad del paciente, de tener procesos, por ejemplo, de un servicio de limpieza antes de que haya mucha gente para evitar que un paciente se nos caiga y tengamos una fractura de cadera y no precisamente por una atención médica. Ya no se percibe, y no me estoy saliendo del tema, que haya limpieza mientras hay consulta externa y los pacientes están transitando. Se toma la mejora de decisiones, que es lo que estoy hablando ahorita. ¿Cuál es el uso y el propósito del expediente clínico? Un registro clínico ordenado. ¿Sirve el expediente clínico de enseñanza? Sí. Para investigación, sin duda alguna. ¿Se tiene la evaluación de calidad? También. ¿Es un documento administrativo? Sí. ¿Es un documento médico-jurídico? También. ¿Tiene una fuente de información estadística? Los datos que sacamos en el análisis de los comités de análisis de información salen del expediente clínico. Cualquier manejo administrativo, por ejemplo, en la ley 1152, la correlación clínica administrativa, ¿de dónde se va a sacar? De lo que esté registrado en el expediente clínico. ¿Es un documento legal? Por supuesto, porque la auditoría, los peritajes, todo lo que se haga posteriormente, ¿de dónde va a salir? Del expediente clínico. Esta es la norma técnica para el manejo del expediente clínico, la
publicación 64 con los documentos del PRONAX, que lo tienen en su material. Y 3 documentos básicos, colegas, que si van a dedicarse a la auditoría médica, lo tienen que dominar. El manual de auditoría y norma técnica, que ahora hay un borrador que está por aprobarse, que hay algunos cambios. La norma técnica para el manejo del expediente clínico y la obtención del consentimiento informado, que es constitucionalizado también. Estas 3 normas, 63, 64 y 65, que están en las normas del PRONAC del 2008, tienen un soporte constitucional. El artículo 39 de la Constitución Política del Estado, y lo hemos visto en normativa, habla de la evaluación de la calidad de atención médica a través de auditorías médicas sostenibles. Y el artículo 44 dice que no puede haber ningún procedimiento médico y o de laboratorio sin un consentimiento informado, salvo patologías de emergencia. Eso es el artículo 44, lo pueden revisar. Y estas 3 normas dan un techo constitucional para el manejo de esto. Entonces vamos a hablar de acuerdo al artículo 12 y 14 de la norma técnica del expediente clínico, del ordenamiento y de la paginación. Tenemos pedagógicamente el contenido del expediente clínico se lo puede dividir en 3 partes, porque hay una unicidad del expediente clínico. Primero, un contenido general. Dentro de eso tiene un contenido administrativo y un contenido asistencial. Ya tenemos un contenido específico y un contenido adicional. ¿Qué es lo que vamos a hablar? El específico es las 7 partes del expediente clínico. Y la adicional es la 7ª parte. Que todo lo que versa ahí, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué tipos de expediente clínico que dice la normativa? El de hospitalización, con pacientes que se encuentran internados, que en realidad lo que voy a hablar de las partes del expediente clínico, sobre todo es el de hospitalización. Hay uno de consulta externa, de los pacientes que vemos a diario, de tipo ambulatorio, y el de emergencia, que se los ven en los servicios de emergencia, cuando hay patologías emergentes, cuando hay patologías donde se pone en riesgo la vida del paciente. Sí me adelanto, para los que ya han revisado la norma del expediente clínico, que para consulta externa y emergencia no se adapta. No nos sirve la norma actual del expediente clínico, porque es un copy-pega del de hospitalización. Entonces, estamos de acuerdo que los que sean futuros gestores de calidad o auditores médicos, que tienen que ser gestor de calidad o un auditor médico acreditado, deseable, dice la normativa, tiene que ya trabajar una norma del expediente clínico de su institución, adecuándola a la realidad de la institución, sobre todo en consulta externa y en emergencias. Y en establecimientos de salud mental también se lo tiene que adaptar, porque hablamos no del paciente hospitalizado, sino del paciente que reside en esas instituciones. Este es un resumen, como cuando ustedes ven un paper, hay un abstract, o sea, hay un resumen que los lleva a todo lo que se va a ver en esta clase, en esta hora de clase. Hay una primera sección, ¿no? La coloración lo hemos dado nosotros, no dice la normativa que sea amarillo, verde, pero dice una normativa que se pueda caracterizar o separar claramente las 7 partes. La primera sección contiene la papeleta de internación, el cuadro de signos, registros vitales, que si bien es un documento que es manejado por enfermería, está en la primera parte, la nota de ingreso o admisión, la epicrisis en caso de una alta hospitalaria y el formulario del consentimiento informado. Una segunda sección que son los exámenes de gabinete complementarios, que estamos hablando de laboratorio, estamos hablando de imágenes de imagenología, de anatomía patológica y las pruebas funcionales, ¿no? La respiratoria, cardíaca, que sobre todo se dan en La Paz, por este efecto de la altura y demás. Pero bueno, pruebas dinámicas que son de diagnóstico y también terapéuticos. Pero en este caso serían diagnóstico. La tercera sección, notas de evolución, notas de interconsulta y los informes de juntas médicas, que siempre les digo, no se hace en un cuaderno de actas, en otros registros, se hace
en el expediente clínico. La cuarta sección son de protocolos de procedimientos invasivos, quirúrgicos y anestesiológicos y odontológicos también. Y acá anexamos las papeletas de referencia y de transferencia. Y ojo, no estoy diciendo de contrarreferencia. Ya vamos a hablar más adelante por qué. La quinta, de órdenes médicas o de indicaciones médicas. La sexta es exclusivo de enfermería, con notas de evolución de enfermería, con notas del registro de tratamiento o de la administración de medicación y el balance hidroelectrolítico. Y la séptima es todos los documentos que no entran en estas 6 que van a entrar aquí, desde protocolos de autopsia, certificados de función, evaluaciones de fisioterapia, historia de nutrición, etc. ¿Qué principios? Claridad y pulcritud. No solamente tiene que ser letra legible, sino entendible. Precisión a la descripción. O sea, no hay que ser vueltero. No hay que evitar los relatos prolongados, los reiterados y demás. Conciso y breve, sin dejar, obviamente, el aspecto técnico y científico de la medicina. Pueden hacer apoyo gráfico en cualquier momento, lo vamos a ver. Y la identificación que lleva la firma y el sello con el nombre completo, la condición laboral y la matrícula profesional. El registro, la prescripción ordenada, asignación de responsabilidades y el expediente cuando se tiene de enseñanza clínica de docencia, la normativa dice que el docente debe preparar su prototipo, su modelo de expediente clínico, que no se cumple. Desde que nosotros nos hemos formado, desde que yo me he formado, siempre hemos revisado el expediente clínico del paciente, vulnerando el secreto profesional, porque nunca nos ha autorizado a manejar su información, pero es una manera de aprendizaje. Pero la norma dice que el docente de esa materia debería preparar sus prototipos de expediente clínico. Vamos a ver este video que es muy interesante. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso, civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente.
y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente. Hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas.
Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico, que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Ajá. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, sabes, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante. Muy bien. O sea, lo que rescatamos de este video es que la primera causa de denuncia por supuesta mala praxis en Latinoamérica y se reproduce en Bolivia es la obstetricia. De por ahí está después la cirugía general y seguramente no vamos a escuchar entre las primeras causas la terapia, por si acaso. Y sí estoy de acuerdo con el abogado que lo de la cirugía estética es especial, porque son cirugías que no son emergencias. Son cirugías que a veces, bueno, médicamente no requerimos hacerlo. O sea, no necesitamos exponer la vida de una paciente o de un paciente por ese aspecto, porque no hay una emergencia. No hay una emergencia que ponga en peligro la vida de una persona. En todo caso, con el procedimiento sí se puede poner en peligro la vida de una persona. Ya la parte psicológica y la parte de satisfacción del cliente no es médico, seguramente más psicológico, más estético, que esa parte ya no entraríamos, ¿no? Porque no refleja eso el expediente clínico. Muy bien, el expediente clínico de hospitalización, entonces, habíamos dicho que tiene una primera sección, en donde está la papeleta de internación, donde están los datos sociodemográficos del paciente, los días que ha estado internado, si se ha hecho cirugías, si se ha hecho un diagnóstico actual, otros diagnósticos que temen que deberían llevar su código CIE-10, la causa de por qué se lo ha externado, si ya tenemos el dato de la externación, la condición de la externación, causas de la alta médica, si es solicitada, si es por fuga, si es transferencia, o si el paciente ha muerto, y si se ha hecho autopsia o no. En nuestro medio no nos gusta, no estamos acostumbrados a hacer autopsia clínica. De una de las provincias X de la anterior semana encontraron un mortinato en un cementerio y al médico de provincia le culminaron a dar un certificado de función. Y obviamente llaman y le traté de explicar la dosimasia más elemental que se puede hacer con un trozo de pulmón y ver si en el agua se hunde, no respiró, y si flotas, respiró. Porque es importante, lo primero que hay que establecer si ese niño respiró o no. ¿Ya? Entonces hay la condición del alta. Y siempre les digo, la verdadera auditoría médica es una autopsia clínica. Nos llevaríamos enormes sorpresas sobre las causas de muerte y las causas reales de la muerte. Tenemos la epicrisis, que la ley 3131, se los he dicho, que todo hospital tiene la obligación de dar una copia de la epicrisis al paciente que se va con alta hospitalaria. Ya se debe dar.
Tenemos la hoja térmica, donde se ve el registro de signos vitales. Esto a cargo exclusivamente de enfermería, pero en el expediente clínico va en la primera parte. Si ustedes han visto los formularios que tiene primera sección, hoja 5, y lleva el color. Por eso la presentación tiene este color amarillo. Tenemos las hojas de consentimiento informado desde la de hospitalización, el de procedimientos quirúrgicos, como está aquí, de consentimiento informado para los procedimientos quirúrgicos y odontológicos. Voy a retroceder al de hospitalización. Ustedes dirán, ¿este formato de dónde lo saco? Está en anexos del documento del consentimiento informado, documento 65, del Ministerio de Salud, dentro de la documentación del PRONAX. Lo único que tiene que hacer es, si no hay presupuesto, es fotocopiarlo, porque está en tamaño carta, extendiendo las 2 páginas y con su sello de su institución. Su municipio por lo menos le proporcionará fotocopias. Ahora, este que le estoy mostrando, que lo hemos hecho como estudio experimental en el Santa Bárbara, con 3 años de trabajo hace unos 5 años, se ha homologado todo. Hay preguntas que se ha adaptado al hospital y esto va para todos los hospitales de clínicas, hospitales universitarios, donde nosotros médicos que estamos en este curso también nos hemos formado de esa manera, asistiendo a los hospitales, viendo, auscultando, tocando al paciente. ¿Ya? Entonces, es la primera autorización que se pide. Dentro de esta autorización ya está el que pueda tomarse exámenes complementarios, laboratorio, colocación de sondas o catéteres. Y debe llevar la firma y el nombre del paciente, ya, la firma y su huella digital. Y aquí dice clarito, nombre y firma de la persona que obtuvo el consentimiento informado. Aquí no lo han modificado, porque aquí debería ser nombre y firma del médico tratante. Porque no puedo obtener un residente, no puedo obtener un interno. Ya, por favor, lo voy a deshabilitar la anotación para otros, porque me imagino que el hijo de alguien o la hijita de alguien lo ha tomado como pizarra y está empezando a trazar la pantalla. Por favor, no lo hagan. Entonces, si se dan cuenta, este ya es un contrato donde acepta la oferta de nuestros servicios y nosotros aceptamos la demanda de los servicios del paciente. En procedimientos está igual. ¿Qué procedimiento le vamos a hacer? ¿Qué utilidad le va a hacer la intervención quirúrgica? ¿Qué ventajas va a tener? ¿Qué contraindicaciones va a tener? ¿Qué riesgos y complicaciones va a tener? Y si está de acuerdo o no está de acuerdo para hacerse. La firma del paciente y la firma del profesional que va a operar, o sea, del cirujano. Ya, no pueden entrar a cirugía con solo la firma del paciente, o peor, solo la firma del cirujano y el paciente no autorizado, salvo emergencia, donde la vida del paciente corre peligro. No necesitamos ni siquiera firmar este consentimiento informado. De hecho, el paciente no está en condiciones de firmarlo, por supuesto. No vaya a ser que como en algún otro hospital le han puesto la huella del paciente, de un paciente en estado crítico o de coma o de inconsciencia. Y creen que lo han hecho bien pudiéndole la huella digital a un consentimiento informado que legalmente no estaba en condiciones de hacerlo. Mucho hemos hablado del famoso alta solicitado voluntario, que normativamente no la he encontrado. No estoy diciendo que no haya, no la he encontrado. Entonces, en algún otro hospital que me ha tocado estar, que es en el Hospital Gineco-Obstétrico de Sucre, se ha tomado la figura de revocatoria del consentimiento informado y lo puede revocar, pero primero ha tenido que firmar el consentimiento informado. Después tenemos el consentimiento informado para procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. En primer nivel, y obviamente algunos colegas obstetras, cuando usted pone un DIU, cuando usted hace el parche, cuando da las pastillas anticonceptivas, cuando hace un papá Nicolau,
el papá Nicolau es un procedimiento de diagnóstico, ahí lo dice. Y el dispositivo intrauterino es terapéutico. Hágalo con consentimiento informado, porque la ley 348 en uno de sus artículos, que siempre me olvido, está penado de 5 a 12 años de cárcel quien dé métodos anticonceptivos sin consentimiento informado. Escrito. Después está lo anestesiológico, que siempre les he dicho que los han organizado como sociedad de anestesiología y han hecho llegar, por lo menos en el hospital, cuando he estado, su consentimiento informado. Está el consentimiento informado para transfusión sanguínea segura, como dice ahí, para paquetes enteros de sangre, para plasma, para elementos formes, para ahora el caso de plasmaféresis. Acuérdense de la primera ola y la segunda, donde más se utiliza en la emergencia sanitaria, poco en la tercera he escuchado, y se debería usar este formulario. La segunda sección, que va a una coloración verde, que se prefiero mostrarles directamente los exámenes, van a estar los exámenes de gabinete, como exámenes laboratoriales, los de imagenología, que es informes de ecografía, de RCP, de endoscopías, de rectosigmoidoscopías, que no solo son de diagnóstico, son terapéuticos, pero hay un informe. El de anatomía patológica y otros. Tienen que estar de los más antiguos al más nuevo, o sea, el 1 será el más antiguo, al 12 más último. En otros hospitales lo dividen estas hojas en una que están solo laboratorios clínicos y en otra que solo están los exámenes de gabinete. Puede hacerse, no hay problema, mientras se mantenga la segunda sección, hoja 11, de color verde. La tercera sección son notas de evolución e interconsultas. Ahí tenemos las notas de evolución, que si es cada 5 minutos, igual tienen que poner fecha de hora cada 5 minutos. Y tienen que estar llenadas. No se olviden que nosotros hacemos la evolución por el SOAP, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Pero el CICE, que ya estamos usando en todos los hospitales, que debería estamos usando ya, porque el instructivo del Ministerio ha salido como hace 4 años, hay un pequeño detalle que va a variar a la estructura general del expediente clínico. Bueno, este es el formulario del CICE, y si antes de imprimir, ya está acá el tratamiento, pero según la norma del expediente clínico, el tratamiento debería estar en la quinta sección. Si ustedes ven ahí, imprimen la evolución, está el tratamiento con la evolución. Eso me imagino que variará la norma técnica del expediente clínico, porque ya desde este programa, desde el ministerio y la norma técnica del expediente clínico, ya habría una contradicción. Tenemos las hojas de interconsulta de solicitud y la de dar respuesta a esta interconsulta, que por normativa, bueno, esta tercera sección está de color azul, lo pueden ver. Por normativa tienen 12 horas para recurrir a la interconsulta. En el caso de la emergencia es para ayer, o sea, es en ese momento, porque tiene un fundamento, la vida del paciente en peligro. Entonces llenan servicio u hospital interconsultado, diagnóstico principal, sintomatología y tratamiento. ¿Qué desea saber? No le pongan pues conducta y terapéutica por especialidad. Entonces el especialista, qué gran información. ¿Para qué estoy interconsultando? ¿Qué quiero del otro colega, del otro especialista saber? Entonces él se va a guiar para dar respuesta con los resultados de su examen que haga con diagnósticos clínicos y recomendará y dará el tratamiento. ¿Ya? Pero esto tiene que ser transcrito en las hojas de evolución clínica. Esto es una recomendación de tratamiento que está dando al médico de cabecera o al médico de turno a cargo del paciente. Siempre les digo, o sea, yo tendría que estar loco de pedir una interconsulta y no tomar el tratamiento de mi colega. Entonces, ¿para qué he hecho la interconsulta?
pero no quiere decir que la enfermera está obligada, porque se ha llenado esta hoja de interconsulta y firmada y sellada, que lo tomen como en la quinta parte de órdenes médicas. Firma y hora de emisión de la interconsulta y el profesional que lo realizó. La cuarta sección, que lleva un color lila, ya es los protocolos, el protocolo quirúrgico, donde está el diagnóstico preoperatorio y postoperatorio, el cirujano, Juanito de los Palotes, el anestesiólogo, Godofredo Cienfuegos, y instrumentadora, licenciada, no sé, y ayudante, no le pongan pues residente de turno, o instrumentador cuando ves el interno de turno. En 5 años o en 1 año, ¿quién sería pues, el interno y el residente de turno? O no pongan, como si estuviéramos en el cuartel, ayudante, interno, choque. ¿Quién es el interno choque? Por favor, se pone el nombre completo del equipo quirúrgico. Los hallazgos, se debe incluir la condición de los órganos examinados, el procedimiento quirúrgico, biopsia si se hizo, y aquí hay una variante, condiciones del paciente luego de la intervención quirúrgica. Ya no hay yo, SAR, cirujano omnipotente, dejo cerrar al residente, que está bien, me parece bien. Si hay algún cirujano, con las disculpas, porque por ahí no lo hace, y me salgo para que cierre el residente. Pues aquí tendrá por qué poner quién es el que está cerrando. Y algo importante para protección del cirujano, recuento de materiales. Ya en este protocolo se tiene que poner si es conforme o no el recuento de gasas, compresas, para evitarse procesos cuando se deja compresas. Y cuando dice a la enfermera, yo le dije que estaba conforme, o el cirujano dijo, ella me dijo. Aquí ahora se anota lo que le dijo, a pesar que la instrumentadora o la encargada de enfermera de quirófano va a anotar, porque se supone que hay una pizarra. Usted lo que ha preguntado ya lo va a llenar. Y el esquema de la cirugía, fecha y hora. No puede haber un cirujano que salga del quirófano si no ha llenado el protocolo operatorio. Muchos de los hospitales, no digo que todos, tienen ya una computadora dentro del quirófano. Si el cirujano descansa, se toma un cafecito, como de un amigo, seamos sinceros, dice, lo va a hacer el residente o el interno, el llenado, pero por lo menos le dictará, lo revisará y lo firmará. Y recién se podrá retirar, porque en un caso de auditoría, que el paciente falleció, se hizo una auditoría especial, no inducida porque ya falleció, y lamentablemente ese protocolo quirúrgico vacío ya estaba firmado y sellado. Qué peligroso hacer eso, porque el que llene lo puede involucrar a muchos problemas. Peor si no está llenado, ¿no? Pero este estaba vacío, como les estoy mostrando, solo que firmado. Y lamentablemente quien estaba encargado de llenar no lo hizo. Qué grave, porque el que firmó asume todo lo que se ha notado. El control preanestésico, que lo tienen que hacer en una visita prequirúrgica o preanestésica, durante la anestesia y el posanestésico, donde están las condiciones de egreso del paciente. Si va a ir a sala de recuperación, algunos hospitales que no tienen sala de recuperación, lamentablemente están ocupando las salas de terapia intensiva, ¿no? Que ahora es más que nunca necesario que estén libres para pacientes del área verde, porque hay ciertos sectores de las salas de terapia intensiva que sigue para la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2. Entonces, ese manejo tiene que estar, y el responsable del egreso del paciente despierto no es el cirujano, es el anestesiólogo. Las papeletas de referencia, que creo han cambiado de color. Bueno, el blanco es para el hospital que recibe la referencia. Ya no es amarillo, me parece que es rosado, que es la copia que se queda al que realizó la referencia. Y ahora no es verde o es celeste para el comité de referencia y contrarreferencia. La contrarreferencia, si bien está en esta parte, no debería estar en esta cuarta parte. Pero ¿por qué la distinguimos? Porque la ley 1152
nos obliga administrativamente que a todo paciente con alta hospitalaria se debe ir con su epicrisis. ¿Qué dice la ley 3131? Todo paciente que se va con alta hospitalaria se va con la copia de epicrisis. Antes había el problema de presupuesto. No, ahora el CISE tiene la epicrisis y usted puede imprimir las copias que sean necesarias. Pero aquí hay algo importante, contrarreferencia / epicrisis. Entonces, este formulario ha sido usado también como epicrisis. No digo que la norma lo diga, pero sí, en la práctica puede ser usado. Y la hoja de transferencia, que sabemos que son dos condiciones, de una sala geriatría a una sala de cirugía o viceversa, y de un hospital de un mismo nivel de capacidad resolutiva a otro del mismo, o sea, de tercero a tercero o de segundo a segundo. La quinta sección son las de órdenes médicas y tratamiento. Ya sabemos que es confort del paciente, soluciones, antibióticos, analgésicos, etcétera, ¿no? Las maneras con fecha y hora. Esta era la variante que está color rosado. Esta es la variante de la norma al CISE, porque en el CISE ya te hace llenar estas indicaciones médicas. La cuarta sección, la sexta parte es exclusivamente de las enfermeras. Y las enfermeras también evolucionan. Ellas tienen el SOAPIE, subjetivo, objetivo, análisis, plan, intervención y evaluación. Tienen su propio sistema de diagnóstico que es el NANDA. En el segundo módulo, o en el tercero me parece, sí, en el tercero, vamos a ver una sola clase exclusiva de auditoría en enfermería, en odontología, en laboratorio clínico y farmacia. Y el siguiente formulario es de administrados, de medicamentos administrados. Esta es la que suelen usar. Bueno, aquí hay un error que dice fecha de nacimiento, que en realidad es fecha de vencimiento del medicamento. Y ahí está con más campo el llenado, el poder sellar y firmar si hubo tolerancia o no, o si hubo reacciones adversas. Ya está acá en este formulario. Y las hojas de ingeridos y eliminados o administrados o de balance de líquidos electrolíticos. La séptima es todo lo que no entra en la anterior, desde las epicrisis de internaciones anteriores, documentos administrativos, etc. Por ejemplo, en esta séptima está la hoja de las sesiones de tratamiento de fisioterapia y kinesiología. También está el certificado de función. También están los certificados médicos, están las historias sociales, está la historia de nutrición, me imagino que informes de psicología y otros. En el expediente clínico de consulta externa solo se rige este formulario, a la fecha y hora, al SOAP y al lado las órdenes médicas, que es la parte práctica. Por eso que les decía que todas las anteriores partes que se ve muy bien en la hospitalización no se va a ver en consulta externa. Tenemos el expediente clínico de emergencias, que se utiliza, como en los Santa Bárbara, cuando es trauma, se utiliza estas hojas con mapas corporales. Se usa los que han hecho el curso de ATLS de una evaluación primaria, con el A, que es la vía aérea, con el B, que es la ventilación, el C, la circulación, el D, déficit neurológico, y el E, la exposición, ¿no es cierto? Y después se hará una evaluación secundaria. También se ha hecho este modelo donde viabiliza, porque no tenemos tiempo en emergencias. Entonces, abajo, por ejemplo, se da la fecha de hora del tratamiento, la vía y el horario, y posiblemente incluso la enfermera pueda firmar donde dice el horario, la aplicación. Tenemos minutos para actuar en emergencias. El ordenamiento y la paginación, bueno, esto es lo que se puede hacer. No se necesita mucho dinero, los folders amarillos y papeles de colores para separación. ¿Qué se necesitaría? Voluntad. Esto es lo ideal. Esto es lo ideal. Y aquí tenemos los... bueno, este es el formulario que hizo en el Instituto de Gastroenterología en Sucre, que se hizo el de estadística siguiendo la normativa Patiquiar, si estaba ordenado de acuerdo a norma, para aceptarlo o rechazarlo. Esta es la realidad de nuestro archivo, de algunos hospitales.
Para emergencias, máximo se debe entregar el expediente clínico a las 24 horas. Se cumple, porque en emergencias debería estar máximo hasta 8 o 12 horas. He visto que en algún hospital del eje central o departamentos han internado semanas en los servicios de emergencias y no ese es el objetivo. Los expedientes clínicos de consulta externa tienen 24 horas y el de hospitalización 48 horas como máximo para entregar archivo. Una historia clínica puede ser una evidencia principal en un proceso de litigio por supuesta mala praxis. No se olviden que se asegurarse con letra legible, orden y pulcritud para evitar cualquier conflicto legal. Muy bien, hay otros documentos médico-legales que están en la séptima parte, que son actuaciones escritas que utiliza el médico y el equipo de salud para tener una relación con otros profesionales que no necesariamente son del área. Son variados en su estructura, tienen un propósito de facilitar la comprensión de quienes los reciban, no necesariamente son personal de salud, puede ser juez, puede ser fiscal, ¿no? Pueden ser defensorías, etcétera, que tengan información del expediente clínico y no necesariamente son legos en la parte de salud. La finalidad es de estos documentos pueden constituirse un elemento probatorio en cualquier proceso de litigio. Tenemos el certificado médico. Este documento se caracteriza por tener constancia escrita de lo que hizo el médico como acto médico en el proceso de salud de enfermedad. Entendido desde el diagnóstico, desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Ya es solicitado por la parte interesada, por el paciente, solo por el paciente. Ya en caso está de inconsciencia familiar en primera línea, por requerimiento fiscal u orden judicial. Ya hemos dicho que se caracteriza por dos aspectos. Primero, que no va dirigido a nadie en particular, es a quien corresponda. Y cuando se hace un certificado médico, el médico queda relevado del seguir con el secreto profesional, porque la violabilidad del secreto profesional es un delito que está en el Código Penal. La estructura, tanto del certificado médico que sacó el Ministerio de Salud, que es gratuito, sigue la estructura que se tenía en el Colegio Médico y que hace años atrás, hace 10 años atrás, era un formulario verde que tenía un costo. Es el lugar y fecha de emisión del certificado, el nombre completo del profesional, la matrícula profesional que ahora exige, antes exigía en la matrícula del colegio médico. La estructura del certificado se propone una redacción de esta manera: haber realizado el examen físico al señor o a la señora, el nombre completo, la edad según cédula de identidad, fecha y hora de realización del examen clínico, que no necesariamente es cuando se emite un certificado. Y el cuerpo del certificado, que sigue una sintomatología siguiendo la parte anatómica, no es copia de una historia clínica, no hay cabeza y cuello, normocéfalo, pulsos carotídeos presentes, tórax cardioclínicamente está, no. O sea, lo positivo que encuentre usted, tiene que anotarlo. Firma y sello del profesional que lo realizó. Entonces sabemos que lo tiene usted ya por vía virtual, lo puede sacar, incluso ya está para poderlo llenar electrónicamente. Entonces debe ser escrito con letra legible, lo puede hacer a mano, pero con letra legible y utilizar métodos tecnológicos. El ordenador, todavía hay en algunos lugares que todavía se maneja la máquina de escribir. Entonces es el certificado médico que sigue la estructura parecida al del colegio médico. El hacer un favor de dar un certificado médico porque se faltó un trabajo, porque no fue a dar un examen, no lo hagan, porque en el artículo 201 del Código Penal habla de la falsedad ideológica del certificado médico. ¿Ya? Y tiene una reclusión de 1 mes a 1 año y una multa de 30 a 100 días. No va a entrar 1 mes o 1 año a la cárcel si no tiene sentencia anterior. Va a tener un perdón, pero ya tiene una sentencia ejecutorial. Y obviamente si este certificado falso sirve para internar a una persona en la institución de salud, sí, la reclusión es de 6 meses a 2 años, o una multa de 30 a 100 días.
El certificado del nacido vivo, que está en la normativa 247, el manual para certificación médica de hechos vitales, ¿no? Que incluso tiene la huella del piecito, es la manera de llenarlo. La normativa indica que el certificado de nacido vivo en los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel es llenado por quien atiende en el parto al recién nacido. En tercer nivel lo hace normalmente un neonatólogo o pediatra. En el segundo nivel es un pediatra o profesional que haya atendido al recién nacido durante el parto, y se debe emitir máximo a las 24 horas durante el turno de este colega. Para los nacimientos de establecimientos de salud de primer nivel, debe ser llenado por un profesional que haya atendido al recién nacido, ya sea el médico general, ya sea la licenciada en enfermería o el auxiliar en enfermería, durante las 24 horas de ocurrido el evento. Tenemos el certificado de función que, de acuerdo a la medicina forense, se debe certificar causa y la manera de muerte, que es responsabilidad del médico. Esto lo va a hacer generalmente un médico forense. Un médico debe certificar la defunción estableciendo las causas de la muerte. Puede ser el médico de planta o médico tratante o quien ha presenciado la muerte del paciente, y generalmente da al interior de un establecimiento de salud. Hay un formulario expreso cuya copia se queda en el expediente clínico. En caso de la muerte, que no haya tenido asistencia médica, que haya tenido muerte domiciliaria o muerte en vía pública, o sospechosa de delito o por violencia, el certificado de función debe ser extendido y firmado por el médico forense. La OMS da un certificado donde es importante la correlación clínica de establecer las causas de la muerte, como en A, que es la causa directa que provocó la muerte, B, la causa intermedia, y C, la causa básica de la muerte, y otras con causas que sean importantes. Ese es el certificado. Sabemos que parada cardiorrespiratoria y falla multiorgánica no lo podemos poner como causas de función. El intervalo, que es importante, y el código CIE-10, ¿no? Y bueno, si usted no ha atendido a este paciente y solo ha presenciado, tiene donde llenar. Pues, si hay algún procedimiento efectuado, o si usted no lo ha presenciado, lo anotará donde dice causa probable del fallecimiento. Cuando usted no ha tenido intervención médica, no se olviden que ahora puede certificar el médico, el forense, médico forense, la licenciada en enfermería, la auxiliar de enfermería u otro, dependiendo del personal de salud que tengan en su localidad. La receta médica, que es una prescripción médica o personal de salud, porque el odontólogo lo puede también prescribir. Su fin es terapéutico, emite el médico tratante o interconsultado. Hay formularios institucionales que debe consignar el nombre completo del paciente, la edad, el nombre genérico del medicamento prescrito, vía y cuidados especiales para la administración, concentración y dosificación, frecuencia de administración en 24 horas y la duración del tratamiento. Precauciones especiales para la administración del medicamento prescrito, indicaciones especiales, pero para el paciente, y datos de identificación de quien prescribe, con su sello, firma, como ya hemos hablado. Hay una diferencia entre prescripción y proscripción. La prescripción son las indicaciones que hace el profesional o técnicos a cargo, porque el fisioterapeuta puede pedir insumos, ¿ya? Es extensivo a las indicaciones que pueden anotarse en la epicrisis, en el expediente clínico o en la contrarreferencia. La proscripción son las contraindicaciones, son las prohibiciones que deben tener los profesionales en salud durante el tratamiento, ¿no? O durante la prescripción, que deben estar claramente informadas y explicadas al paciente. ¿Cuál es la función que tiene enfermería? La verificación de la fecha
de la vigencia de los fármacos administrados, si está llenado el nombre genérico del medicamento, la forma de presentación, la dosis y la vía y cuidados para la administración. Ese es el recibo recetario, se pone el diagnóstico, que no necesariamente tiene una correlación con el diagnóstico clínico. Otras prestaciones, se da el medicamento, la forma farmacéutica, la indicación para el paciente y la cantidad recetada. Y firma y sello de quien lo ha dado. El deber de enfermería es cumplir el estricto cumplimiento de las indicaciones de administración de los medicamentos que deben ser debidamente prescritos por el médico, debidamente dispensados por los profesionales de farmacia y debidamente administrados por el personal de enfermería. Muy bien, hasta ahí terminamos la clase. Y si es que hubiera alguna pregunta, pueden emitirla.